Bueno, Shabbat Shalom para todos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias a esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir en medio de este tiempo profético como es tu Shabbat. Y en esta oportunidad te pedimos que sigas siendo tú, Señor, a través del Espíritu de Santidad, guiándonos a toda verdad a través de esta enseñanza. Que seamos corazones receptivos para anidar tu palabra y seguir poniéndolo en práctica con gozo, con satisfacción y con mucha devoción y respeto. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, Sheminit Atzeret, cuando estábamos comenzando con esta revelación, en particular yo tenía no sé si llamarle inquietud, porque cuando se hablaba del concepto del reino, en aquella oportunidad, estábamos empezando, yo estaba como muy en el aire, y era porque ya yo tenía tiempo dentro de la Iglesia de Cristo, pero yo venía de una congregación en donde el concepto del reino no era, a ver cómo lo digo, no era permitido. No se hablaba de reino, pero no era por olvido, por lo que sea, sino porque no se creía en eso. Y yo me di cuenta de ello, que hubo un predicador que invitaron de Maracaibo y él habló del reino y eso fue como un escándalo en la congregación o en esa iglesia donde yo asistía. Y yo también internamente estaba escandalizado porque yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que tiene el reino? Y era una broma como que eso es caca. Cuando empiezo a congregarme acá con la Iglesia de Cristo, se me hace más familiar el tema, pero el punto clave estuvo cuando comenzamos con la perspectiva hebrea. Y en ese particular, parece mentira, pero yo tenía la duda de ubicar el reino en términos de cuándo comienza el reino. Ya comenzó, estamos en proceso, va a comenzar en el futuro, y yo tenía eso en mi cabeza. Porque cuando yo escuchaba enseñanzas, yo escuchaba del reino como que si ya estuviese instalado o instaurado. Entonces yo decía, sí, ya empezó. Y otras veces no, es el reino que vendrá. No ha empezado. Cuando uno escucha a Yehoshua y decir en reiteradas oportunidades a sus discípulos o sus seguidores, el reino se ha acercado o el reino está entre vosotros, yo empecé a entender muchas cosas. Y es que una de las cosas que entendí, quise reflejarla en esta frase que le puse como subtítulo a esta enseñanza. Transformación en marcha. O sea, no esperar un momento para iniciar una transformación, sino que la transformación ya se da. Yo me sentía como aquellos discípulos del Mesías que de alguna manera estaban desconcertados, porque ellos en realidad esperaban un reino. Pero decir que el reino estaba entre ellos y el reino se ha acercado, y levantar la mirada alrededor y ver todo el Imperio Romano haciendo las suyas y todos los desastres y que nada estaba cambiando, excepto la aseveración que estaban escuchando ellos como parte de receptores del mensaje de Yehoshua. Entonces esos discípulos se sentían como medio extraños. Pero es que el proceso, en este caso del concepto del reino,
se vive antes que llegue el reino como tal. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros aplazamos las cosas. ¿Cuál es la palabra? Que es aplazar las cosas. Hay que llamar a Chelomó para que él siempre me la recuerda. Procrastinar. Entonces aplazamos. Y es que, por ejemplo, hablar de Sheminit Atzeret. Obviamente nuestra mente se va al futuro y un poquito lejos. Pero ¿qué tal si lo acercamos? Al igual que el concepto de reino, que en mi entender yo no entendía. ¿Qué tal si nosotros comenzamos ahora, antes que llegue en definitiva todo el peso, todo lo que está por venir, que en el caso de Sheminit Atzeret no hay mucha información porque es tierras nuevas y cielos nuevos. Pero que por fe sí tenemos que saber que es así, que va a ser así. Ahora, ¿cómo, al igual que esa expresión, el reino está entre ustedes o el reino ha llegado, yo me atrevería a decir hoy, Sheminit Atzeret está entre nosotros, Sheminit Atzeret ya llegó. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder no entender eso, sino para poder vivirlo? Es a través de esa transformación. Porque la transformación de nuestro ser no va a comenzar cuando venga el reino y mucho menos cuando se instaure esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Ya la transformación tiene que darse aquí. El proceso de transformación tiene que darse aquí. Y en eso es que tenemos que estar trabajando, porque si no, no tuviese sentido ninguno de estos ensayos que estamos haciendo. No tuviese sentido ninguno de estos ensayos que nos conectan con esa verdad, aunque no sea instaurado plenamente como el reino y mucho menos como Sheminit Atzeret. Esta figura es una figura paternal que muestra, y esto lo hemos enseñado varias veces en oportunidades pasadas, la atmósfera o el sentimiento, por así decirlo, que envuelve, yo no quisiera utilizar la palabra magia, pero no sé cuál es esa atmósfera que nos eleva un poco más o más del terreno natural y que cobija como una condición de estar bien, de sentir placer, gozo, pero tranquilidad. ¿Cómo puedo yo acercar esto en medio de una situación tan convulsa como la nuestra? Como la que no solamente me estoy refiriendo a Venezuela, sino a todo el mundo. Y esta imagen, de alguna manera, Bezalel es bueno el ejemplo, y Jonatán. Recientemente me tocó el privilegio de darle a los muchachos aspirantes a Bar y Bat Mitzvah lo que es el principio de paternidad. Y eso se ve y parece mentira, es un principio tan básico, tan fácil de entender, pero que en la práctica no terminamos no de digerirlo, sino de expresarlo como tal. Pero Sheminit Atzeret tiene esa particularidad, tiene esa etiqueta, bueno, no porque la etiqueta es como muy superficial,
como esa marca tan importante. Porque es como si el Padre, en esa figura que es nuestro Padre Celestial, dijera, permanece conmigo un día más. Ustedes saben que estamos dentro de la parte culminante de los 7 días de celebración de Sukkot. Esos 7 días terminan el lunes 13 con la puesta del sol. Ahí se cumplen los 7 días de Sukkot. ¿Okay? Y entonces uno queda como dice el pastor, muchas veces queda como picado. Entonces el padre, con esa condición de tensión, de querer más y de abrazar un poco más a su hijo, y el hijo obviamente para corresponder a esa condición de protección y de amor, también lo hace, sale esta expresión de un día más, un tiempo más allá del tiempo. Y un tiempo más allá del tiempo, ahí sí es verdad que uno dice, bueno, no entiendo eso, ya se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Que está. Cuando utilizamos esta expresión, permanece conmigo, tiene que ver con la expresión aseret, que traduce como asamblea, especialmente en una celebración, congregación o solemnidad. Es una puesta, un ponernos de acuerdo para reunirnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer este lunes a las 7 de la noche, Moreno? 7 de la noche, acá en la congregación, lunes 13. Comienza el 8º día de este que estamos hablando, porque los 7 días se terminaron, y esto es profético. Comienza el 8º día, el lunes 13 con la puesta del sol, y termina el 14 con la puesta del sol. Todo ese día es Sheminit Atzeret, que en nuestro caso le adicionamos otra, como si fuera poco, una celebración como un aderezo, que es el gozo de la Torah o Simchat Torah. Van a estar juntas allí. Ahora, esta asamblea, esta reunión, esta congregación, congregarnos en solemnidad, viene de una palabra que se llama atzar, que aquí está el punto, donde dice, o que traduce, encerrar, cercar, contener, mantener, gobernar, congregar, atajar, detener, prevalecer, retener. Y esta es la permanencia juntos. Eso es, yo quiero que no te vayas. Y por otro lado el hijo puede decir, yo no me quiero ir. Es ese adicional. Ese es el sabor que el Padre quiere, por toda esta palabra que estamos traduciendo del hebreo, que nosotros sintamos en medio de esta celebración, después de haber vivido todas las convocatorias de primavera y finalizado las de otoño, con los 7 días de Sukkot, viene esta condición. Dice Vaikra 23:36, para buscar el sustento bíblico, porque esto no es un invento nuestro, esta celebración. Dice, durante un lapso de 7 días ofrenderás una ofrenda de fuego al Eterno. El 8º día, esos 7 días es Sukkot, que termina, insisto, el lunes 13 con la puesta del sol, 7 días completicos. Pero el 8º día habrá una santa convocación para vosotros, ofrenderás una ofrenda de fuego al Eterno. Es una asamblea, ese es Aseret. Es una asamblea, Aseret, pero con esa condición de abrazarnos, de querer, no te quiero ir otra vez. Una asamblea, no haréis ningún trabajo. Ahora, ¿dónde está esta expresión que dice un tiempo más allá del tiempo? Aquí está. Resulta ser, no me puedo mover mucho porque pierdo el enfoque de esto, ¿no? Que el conteo de las semanas comienza con el primer día y termina con el 7º día. Una vez que termina el 7º día, ¿para dónde vamos? Para el primero otra vez. Y así estamos en un ciclo que lo vemos normal. Es el ciclo que siempre hemos tenido. Que gracias al Señor fueron una de las cosas que no tocaron dentro de toda la aberración que se hizo a través del tiempo, porque tocaron muchas cosas, pero esto lo dejaron, o el Padre permitió que no lo tocaran. Y obviamente
Esto tiene un sentido de semana, primer día, segundo día, sexto día, séptimo día, que es Shabbat. Pero también tiene un sentido milenial. Primer milenio, segundo milenio, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Cuando llega el séptimo milenio, viene un octavo. Y ahí se rompe el esquema. Porque con ese 7, que es el número perfecto, la unidad completa que representa el Shabbat, no solamente el semanal, sino el Shabbat milenial, viene el octavo que rompe todo. Es el tiempo más allá de ese tiempo del cual usted y yo estamos acostumbrados. Se rompe todo el esquema. Sheminit Atzeret rompe este esquema. Simboliza lo sobrenatural. Es un tiempo más allá del tiempo. Representa no solamente la concreción de la promesa de la redención, porque ya aquí está el reino instaurado en su plenitud, aquel que había sido anunciado por el Mesías, Yahushua, cuando estuvo con nosotros la primera vez. Y entonces la concreción de la promesa de esa redención, sino también marca el tiempo de llevarse a cabo, obviamente después del séptimo. Este tiempo tiene una connotación que va a ser de transformación total de todo lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos y aún con nuestros ojos espirituales. Todo va a cambiar. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué ese proceso de transformación tenemos que darlo cuando eso cronológicamente o proféticamente se dé? ¿Por qué entonces no iniciar ese proceso de transformación ahora? Y eso es lo que me está indicando la palabra, con toda la revelación que nos ha dado. Que no va a ser completa cuando con este cuerpo de pecado y de dificultades, por poner la cosa ligera, que no va a ser completa esa transformación, es verdad. Pero que yo tengo que iniciar ese proceso de transformación para que cuando llegue ese momento ya nosotros estemos completos y se dé. Ese es el reto de Sheminit Atzeret. No esperar que llegue, sino tener ese proceso de transformación que ya está en marcha. ¿En qué consiste esa transformación a la luz de la palabra? ¿En qué consiste esa transformación? Nosotros estamos desdibujados. El Padre Eterno es nuestro patrón, es nuestro ejemplo. Nosotros tenemos una genética celestial que se trastocó. Somos, como dicen por ahí, transgénicos. Una cosa, nos pullaron y nos desvirtuaron. Entonces tenemos que ir a una condición original. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Padre, pero cuando uno ve al ser humano, cuando uno ve al hombre, uno dice, oye, yo veo una diferencia abismal. Y sobre todo cuando ve hombres y también mujeres que hacen cosas totalmente diferentes o totalmente contrarias a lo que manda el Eterno. Eso no es ser hecho a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, necesitamos una transformación. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Yesayahu 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. Cuando mis pensamientos y cuando mis caminos son iguales a los del Padre, entonces sí, yo estoy transformado. Cuando yo intento hacer eso, yo empiezo un proceso de transformación. Que no lo he logrado en este momento es verdad. Pero ya yo lo inicié porque yo anhelo que mis pensamientos sean los pensamientos del Padre y no que los pensamientos del Padre sean los míos. Y parece una osadía, pero mucha gente está tratando de hacer eso. Está tratando de amoldar con la justificación espiritual o lo que sea, que ellos mismos inventaron una legalidad religiosa para poder entonces colocar al Padre a su manera. Entonces, ese proceso de transformación está allí. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Romanos 12:2 complementa en qué consiste ese proceso de transformación. En que tenemos que alejarnos del otro molde que compite con el molde celestial. ¿Cuál es ese molde que compite? Que es contrario. El mundo, el sistema, no adaptéis al mundo, sino sed transformados. Transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto que ha dibujado Yeshayahu en el 55:8-9. Esa es la meta, ese es el reto, ese es el desafío que tenemos para nosotros. Un proceso de transformación que ya ha iniciado. El Padre nos ha dado herramientas, amados hermanos. Ha dado todo. No se ha guardado nada. Ningún recurso. Y no solamente, ¿cómo decir? El recurso como, para poner un ejemplo que entendamos. Cuando usted va a un curso cualquiera, no solamente le da la guía, ¿no? Un texto guía donde está todo el contenido del curso, sino que también le aporta el taxi para que vaya al sitio donde se va a impartir el curso. Le da el desayuno y el almuerzo y todo para que a usted no le falte nada. Le da, si está desanimado, le inyecta ánimo. Es decir, no solamente hay una parte esencial que guarda la revelación, sino que hay una parte integral para asegurarse el Padre Eterno de que nosotros entremos sin fallar, porque su proceso es perfecto, los imperfectos somos nosotros, y que garantice la condición de transformación a este nivel. Dice Yohanan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, y entonces viene el problema, que es un problema de fe, Y allí es donde está uno de los grandes obstáculos del hombre y de todos nosotros, porque muchas veces no creemos. Y esto es de tener fe. Ahora, esto no es nuevo, amados. Nosotros estamos, como lo señaló el pastor hace ratito, con la mención de los visitantes. ¿Cuál es el denominador común de todos esos patriarcas? Sin ser extraterrestres, sin ser hombres igualitos que nosotros, con todos los defectos y virtudes que puedan tener. Aparte de todas sus particularidades, vale la redundancia, de todas sus características diferentes uno del otro, todos tenían fe. Ninguno de ellos pudo haber hecho esas grandes cosas sin fe. Entonces, lo primero que dice Josué dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. O sea, yo voy al Padre y yo te dejo comisionado. Yo voy a decir, yo te dejo con este muerto, pero no. Yo te dejo comisionado para que tú utilices las mismas herramientas que me da el Padre y que yo te he enseñado, para que tú sigas cumpliendo el proceso. Porque yo voy a otra fase del cumplimiento de esta encomienda que el Padre me da. Es fácil estar a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros y todo, pero ya Él lo colocó. Y entonces, para que no quedara ese hueco, dice, Espíritu de Santidad, aquí está. Él te va a recordar, Él te va a guiar todas las cosas. O sea, ¿de qué entonces? ¿Qué más necesitamos? Mateo 5:17 dice, no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Él lo cumplió, nosotros también tenemos que cumplirlo, pero tuvimos un grave problema, que disfrazamos a Josué, le pusimos otra ropa, descartamos toda esa condición de Antiguo, de Viejo Testamento y quedamos en el aire. De todo ese recurso que Él nos ha dado, quedamos en el aire, así como yo estaba cuando no entendía la cuestión del reino. Porque entender o tratar de entender el plan del Eterno, sacando de la ecuación al reino de los cielos, yo no sé.
no tiene ningún sustento. ¿No? ¿Cómo tú vas a alentar a alguien con una esperanza para que siga un camino, estoy hablando en términos generales, si le quitas el objetivo hacia dónde ir? No tiene sentido. Este dar cumplimiento, esa es la palabra griega plero, como tiene doble sentido, plero, algo así, una O extendida. Dice hacer repleto, atiborrar, rellenar, satisfacer, ejercer un oficio, terminar un periodo o tarea perfecto, al cabo completar, cumplir. Es decir, yo no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento completo, de colocar todas las cosas perfectamente como el Padre quiso, siempre ha querido que fuera. Refiriéndose a la Torá, porque en ese momento no existía el Nuevo Testamento. Se estaba creando con su presencia. Ahora, Sheminit Atzeret está escoltado por dos cosas que yo no puedo dejar de lado. Dos cosas escoltan a Sheminit Atzeret. El primero es, pudiéramos decir, lo que ha pasado, que está acá, o vamos a decir está escoltado por Simchat Torah, que en el caso de nosotros, repito, hacemos esta festividad que es un reconocimiento precisamente al legado del Padre que nos da a través de esa instrucción. Pero el segundo es lo que dejamos atrás con Sukkot. La Sheminit Atzeret se le menciona Simchat Torah y viene de un proceso de Sukkot que en el último día de Sukkot, es decir, lo que va a ser en este año, en el calendario de este año, el lunes 13, se llama Hoshana Rabbah, por un ejercicio que ya vamos a ver, que tiene que ver mucho con lo que va a suceder de allí en adelante, y que obviamente el protagonista de ese Hoshana Rabbah es nuestro Mesías Yehoshua, o es el Padre Celestial a través de nuestro Mesías Yehoshua. ¿Qué significa esto? Que precisamente Sheminit Atzeret está escoltado por un camino que es la Torá, que es nuestra verdad, nuestra guía, nuestro camino. Ahí está. Pero por otro lado, hablando de lo que estamos dejando atrás en términos de cumplimiento, que son los 7 días de Sukkot, también hay que considerar que uno de los protagonistas de Hoshana Rabbah indudablemente es el agua, que tiene que ver con la limpieza, con la purificación y de allí con la santidad. Es decir, ese proceso de transformación se cumple en todas esas dos escoltas que vemos cuando terminamos y que obviamente la reforzamos con la presencia de esta festividad de Simchat Torah por el camino. Ahora, ¿dónde está el objetivo? ¿El objetivo quién es? Usted y yo. El objetivo somos nosotros, amados hermanos. O sea, nos tenemos que sentir integrados. Es una invitación particular para cada quien. Ahora, ¿esto lo entendíamos así hace algunos años atrás? No lo entendíamos. Pero gracias al Señor que aún teniendo tanto desconocimiento, hace unos poquitos años atrás, en ese espacio de poca comprensión o poco conocimiento, revelación, actuó una fuerte dosis de fe que nos movió para llegar a donde estamos. ¿Que estamos completos? No, todavía nos falta muchísimo. Y que no es necesario la fe aquella que nos inyectó para suplir aquella ausencia de conocimiento y revelación. Ahora, tampoco. Ahora es cuando hace falta más fe para poder seguir ascendiendo
en ese proceso de transformación. En otras palabras, no podemos tener un proceso de transformación si no tenemos fe en nosotros. Dice Yohanan 7:37 y 38, en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál es el último y gran día de la fiesta? El séptimo día de Sukkot. Es decir, se está refiriendo proféticamente al cumplimiento de esto en este lunes 13, es ese día. Ese es Hoshana Rabbah. Dice, ese último día de la fiesta, ¿qué hizo el Mesías Yehoshua? Aprovechando que había una multitud, porque allí todo el mundo iba a congregarse para celebrar con unas características impresionantes, que ya vamos a detallar un poquito para absorber esa historia que no solamente nos refuerza nuestra identidad, sino también nuestra razón de ser, nuestro combustible, para poder venir con esa actitud, con la misma que asistieron estos hombres y mujeres. Aprovechando esa condición, Yehoshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso lo dijo en el séptimo día de Hoshana Rabbah. Y todo el mundo, ¡ah! El que cree en mí, vuelvo otra vez a reforzar la cuestión de la fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo creo que había gente allí que no entendió el mensaje propiamente. Otros sí, esto es una especulación mía. Quizás sí hubo gente, porque si hoy tenemos una revelación y podemos entender tantas cosas a través del Espíritu de Santidad, ¿cómo no la van a entender ellos teniendo el propio Mesías allí con ellos? La mujer samaritana, Yohanan 4:7 al 14, una historia preciosa en el cual hay un acercamiento del propio Mesías en carne y hueso, que se le acerca a una samaritana que no era judía, sino más bien enemiga, y le plantea una solicitud de que él tiene sed, que quiere agua. Es decir, se le acerca, vamos a decir, haciendo una petición en el plano natural. Así lo entendió esa mujer. Y esa mujer, teniendo un conflicto porque no le veía el envase donde iba a echar, y ¿cómo le doy agua a este hombre? Porque estaba hablando el Mesías Yehoshua un lenguaje espiritual, y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Para poder abordar todas estas cosas con un compromiso verdaderamente serio, tenemos que deslastrarnos de las cosas materiales y de ascender. ¿Y cómo se logra eso? Con fe. No hay otra forma. Este camino esencialmente en la plataforma es fe. Es fe. Entonces, en ese segmento del Yohanan 4, 7 al 14, en los versículos 13 y 14 al final le dice, respondió Josué y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. ¿De cuál agua? Del agua material del pozo, del cual esa mujer estaba enfocada, como muchos de nosotros en lo material, que no está malo, pero obviamente no está completo. Tenemos que proyectarnos mucho más allá. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré del Mesías, no tendrá sed jamás. Y la mujer dice, ¿qué tipo de agua es esa? Sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese fue el mensaje que el mismo Mesías proclamó en el último día de Sukkot. Y ese es el mismo mensaje que hoy nos trae para nosotros. No ha cambiado. Ahora, no seamos mujer samaritana. Entendamos la profundidad de todo esto y aceptemos el desafío con compromiso, con fe genuina, completa, para poder asumir las cosas que vienen más adelante y en todo eso cumplir con ese proceso de transformación. Dice, en esa ceremonia de la libación de agua y vino,
porque habían esas dos sustancias, tanto el agua como el vino, se derramaban, los sacerdotes tenían dos envases y perforados con orificios de diferentes diámetros, porque el agua y el vino tienen densidades diferentes, porque tenían que caer al mismo tiempo y terminarse al mismo tiempo. Púcuto terminó, y eso lo tenían plenamente calibrado. Ese era el acto que se hacía. Y allí en la figura se está haciendo esa libación, tanto del vino como del agua, que son altamente simbólicos para nosotros. Y ya lo hemos visto en otras oportunidades. El Instituto del Templo dice: este gozo era tan inmenso, hablando de ese último día de Sukkot, séptimo día, y las celebraciones tan inspiradoras, que los sabios de Israel dijeron enfáticamente: quienes nunca hayan visto la celebración de la ceremonia de la fuente de agua, así se llama, celebración de la fuente de agua, que hace conexión a lo que Josué habló ese día, del séptimo día, y hace alusión al encuentro que tenía con la samaritana y a otras pocotón de cosas alusivas al agua. Entonces, quienes nunca hayan visto la celebración de la ceremonia de la fuente de agua, nunca ha experimentado verdadero gozo en su vida. Imagínate la factura que tenía eso en cuanto a la condición de gozo. Esto es una imagen que, según los creadores y los estudios que se han hecho, es lo que posiblemente se respiraba en el templo en esa festividad. Estaban los mejores cantores, obviamente todos levitas, pero o sea que ellos se dividían por guardias, ¿cómo es? Por grupos. Sí. Pero ahí tomaban los mejores, los más selectos. ¿Cómo se dice? Sí. Para que ese día estuviesen tocando y alabando al Señor. Estaban allí los hombres, aquí en esta plataforma, porque ese era un gozo que muchas veces, según lo que dicen, se desbordaba y tenían que permanecer separadas de las mujeres y de los niños que estaban en otro palco. Pero todos estaban integrando, cada quien con un orden, como la disciplina que habló el Moré dentro de la paracha que acabamos de ver. Todo con una disciplina, con un orden. En el medio de todo esto estaba como una especie de un mechurrio, un candelabro inmenso que era alimentado con aceite y con las mismas vestiduras de los sacerdotes, y que quedaban porque ellos, ¿saben? El oficio que tenían, se quitaban, se ponían, se quitaban, y algunas las utilizaban para alimentar esa luminaria. Es una torre inmensa que tenía 4 luminarias o lámparas, pero eran inmensas. Para muchos dicen que eso de alguna manera simbolizaba la condición de, ¿cómo se llama?, de expansión norte, sur, este y oeste de toda la bondad del Eterno en ese momento. ¿Ok? En ese momento. Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot, es denominado de esa manera, Hoshana Rabbah, debido a las múltiples repeticiones de la oración Hoshana, que se traduce: sálvanos, por favor. Es una condición de salvación. Y allí se aprovechaba, todos los que estaban allí, habían 2 cosas. Y otra vez, el pasado y el futuro. Le agradecían al Padre por toda la cosecha que se había dado, por toda el agua permitida que le había derramado de los cielos, para que se pudieran dar los frutos, pero también se colocaba los días que iban por venir para que las cosechas y todo el rendimiento de los frutos que se iban a dar en el próximo periodo, clamaban por la bendición del Padre. Entonces es una cuestión de agradecimiento con petición, y todo eso se arropaba en una sola celebración. Y por eso tenía la condición de salvación. Sálvanos, por favor, porque no era una salvación que
como la que uno entiende que es voy salvo, voy para el reino. Claro, pasa por allí. Pero tiene que ser una salvación en donde esté garantizada la continuidad de la vida. La continuidad de la vida, por eso que le estoy diciendo. Entonces, Hosanna, 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 que se dice en todos los servicios matutinos de la celebración, en los que se acostumbra rodear al templo con el Sefer Torah, dando vuelta cada día. En el último día, Hosanna Rabbah, 7 vueltas en recuerdo a los ruedos de las murallas de Jericó. Otra de las tradiciones de este día es el rodeo que se realiza en las 4 especies que fijaron nuestros sabios, que hizo mención en el Seder el pastor Nahum, en recuerdo del precepto de rodear el altar del templo durante toda la festividad de Sukkot con estas especies. Tras el rodeo se acostumbraba a golpear el suelo de tierra con un ramo de 5 ramas de arabá, como la que están viendo acá en la figura, que tiene que ver obviamente con Sukkot. Estamos en la finalización, el 7º día de Sukkot. Esto escolta esa primera parte para que dé entrada a Sheminit Atzeret. Y de nuevo, sin el 7º día no hay octavo. O sea, sin toda esa connotación de nuestro Mesías Yehoshua pararse y decir, si ustedes no toman de esa agua, ustedes no tienen reino y no tienen octavo. Es lo que nos está diciendo. ¿Por qué la salvación conectada con Yehoshua? Qué pregunta, ¿no? Si Él se viste de salvación, su nombre es salvación. He aquí Adonai es mi salvación, Yesayahu 12, 2 al 6. He aquí Adonai es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi cántico es Adonai. Y Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. El profeta Isaías, 700 y tantos años antes de que viniese nuestro Mesías por primera vez acá, está hablando en estos términos. Y Yehoshua, en esa primera vez cuando vino, toma ese mensaje que obviamente tiene que ser dirigido por el Padre y lo expone de una manera extraordinaria para que trascienda los tiempos y llegue a nosotros. Y una salvación que quizás está en varios tiempos. Es mi salvación en tiempo presente, fue mi salvación en tiempo pasado y va a seguir siendo mi salvación en tiempo futuro. Y diréis aquel día, dad gracias a Adonai e invocad su nombre, contad a los pueblos sus proezas, proclamad que su nombre es excelso, cantad a Adonai que hizo proezas, sean conocidas en toda la tierra. Eso es lo que marca esta celebración. Esto es lo que marca esta celebración. Ahora, tenemos esa por ese lado, 7º día, pero tenemos Sheminit Atzeret por el otro lado, que lo celebramos el mismo día, que tiene que ver con el gozo de la Torah. Y aquí nos hacemos algunas preguntas que son bien interesantes para poder entender el tema. En primer lugar, ¿por qué debemos gozarnos con la Torah? Y podemos hacer conjetura. Existen muchas fuentes que puedan producir placer y alegría. ¿Por qué tiene que ser con la Torah? Si eso pudiera ser extremadamente aburrido, si este mundo me ofrece muchas condiciones de placer y alegría y no tengo que estar, como le dijeron por allí a una persona, no puedo estar esclavizado con ese libro. ¿Cuándo debemos gozarnos con la Torah? Si me va bien, yo me gozo. Pero si no, no tengo motivos para gozarme. ¿Para qué debemos gozarnos con la Torah? Si al final el mundo sigue empeorando y esto se va a acabar algún día. Entonces, ¿cómo derribar todos estos mitos y que el gozo del Señor prevalezca? Amados, ese día nosotros tenemos que derribar muchos mitos acá cuando vengamos, para que vengamos con la actitud correcta.
Y todas las cosas que podamos percibir como manchas o como perturbadoras que me quieren quitar ese genuino gozo, apartarlos. Porque en ese apartar estoy trabajando en mi proceso de transformación. Es como el famoso vaso medio vacío. Está lleno por la mitad de agua. Y hay personas que pueden percibir dos formas de ver o dos percepciones de ese mismo vaso. Y usted ve, bueno, yo veo un vaso medio vacío. Y la otra persona le pregunta y ve el mismo vaso, yo veo ese vaso medio lleno. ¿Y cómo es que el mismo vaso lo están viendo, están siendo percibidos de dos maneras diferentes? Porque el problema no es el vaso, el problema soy yo. Una vez yo asistí a una conferencia y el instructor, tenía una pizarra inmensa allí y se acercó y puso un punto en medio de la pizarra con el marcador. Y nos dice, ¿qué ven ustedes allí? Todo el mundo, un punto negro, un punto negro, un punto negro, un punto negro. Y si no hay alguien que me diga que hay un espacio inmensamente mucho más grande que ese punto negro y que nadie lo ve, y todo el mundo ve el punto negro, ¿por qué no ve todo el marco, todo el espacio, todo el pizarrón? Y todo el mundo se enfoca en el punto negro. Es la misma condición. O sea, la transformación debe comenzar con la forma como estamos percibiendo las cosas. Y no hay mejor forma de percibirlas sino a través del cristal de nuestro Padre Celestial, de cómo ve Él las cosas. Aunque en lo físico no se parezca en nada. Porque ese fue el ejemplo de la mujer samaritana. No es el agua natural, es el proceso espiritual el que tenemos que percibir, en lo que tenemos que trabajar. Que sea muy duro, sí lo es. Porque constantemente nosotros no podemos hacer ejercicios de espiritualidad continua, por llamarlo de alguna manera. ¿O sí? Saben que nosotros somos hombres y mujeres de hábitos. Y recurrentemente nosotros tenemos que transformar los hábitos. Y posiblemente nos estemos conformando, como dice, yo tengo hábitos buenos. Hábitos de alimentación, de dormir, de todo. Y yo no tengo problemas porque... Pero ¿qué tal el hábito de este que le estoy diciendo? De amoldar mi actitud y de ver las cosas con el cristal del Padre, y ahí entonces viene otra vez los lentes de la fe. No lo podemos hacer si no tenemos fe. No podemos ser transformados si no tenemos fe. Para que entendamos bien eso que acabo de hablar con respecto a las conjeturas que podamos ver con Simchat Torah. Salmo 119, versículos 47 y 48. Muy cortito pero contundente. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Alzaré mis manos hacia tus preceptos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Hasta ahí. Ahí hay tres cosas que son esenciales en este proceso de transformación. La primera tiene que ver con el deleitaré, con el deleite. La segunda, con la condición de el amor. Y la tercera, alzaré mis manos, que es una acción. Es decir, hay tres cosas en las cuales nosotros tenemos que trabajar o seguir trabajando. En ese proceso de transformación, y la oportunidad de Sheminit Atzeret es excepcional, pero no solamente es exclusiva de esta convocatoria. Esta porque es el resumen y a la parte final de todo lo que el Padre quiere o demanda de nosotros. Es el objetivo final, es la meta que yo veo, el banderín de cuadritos al final de la carrera. Entonces, está el deleite, está el amor y está la acción. El deleite tiene que ver con mi actitud.
el amor con un vínculo, una unión y la acción con una obediencia. Son tres cosas importantísimas. Y si vemos el deleite dentro de lo que son la convivencia y el ser guiado por una palabra, yo no lo tengo que ver como si fuera una cosa impuesta, una cosa pesada. Yo me tengo que deleitar, yo tengo que cambiar mi actitud. Dice Tehilín 1 al 3, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores o los burladores. Está entonces la otra cara, su delicia está en la Torá de Adonai, en su Torá medite de día y de noche, es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, otra vez el agua que da su fruto a su temporada, sus hojas nunca marchitan y todo lo que hace prospera. Prospera en el momento, no es que va a prosperar en el futuro. Esa es mi actitud, mi deleite. Porque yo veo esta condición no como un libro que tiene no sé cuántas palabras que yo me tengo que leer, que yo me tengo que aprender el caletre, que yo no es mi manual de vida. Es que esa condición que a mí me alimenta, que me perfila en un mundo que me ayuda a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, que me ayuda a ver la inmensidad de las promesas cumplidas por el Padre y las bendiciones que tiene para él y no el punto negro en medio de la pizarra. Amor, vínculo, unión. Yohanan 15, 10 al 11. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Pero esa unión entonces está condicionada a mi obediencia. Ese amor está incondicionado, de hecho lo define como mi obediencia. Permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Esta es la receta. Para que el gozo sea completo tenemos que cumplir con todos estos requisitos. Acción, obediencia. Tehilín 119.1, cuán bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Por eso es que nos deleitamos en la Torá. Tehilín 119.33, enséñame, oh Adonai, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hazme entender y atesoraré tu ley y la guardaré con todo el corazón. Entonces hay, amados hermanos, toda una plataforma preciosa de instrucción para que esa transformación sea una verdad hoy. Que no sea completada es verdad, pero que ese proceso de transformación tiene que ser reforzado y sobre todo porque hay un reloj profético que no va a parar. Hay que estar muy atentos, amados, por cosas que están aconteciendo en este mismo instante. Hay que estar muy atentos con todo lo que está pasando en Israel y todo ese proceso que se ha vivido durante casi 2 años con la cuestión de Gaza y esto. Hay que estar muy atento con toda la intervención de los países, de todas las fuerzas que se están moviendo y todos los personajes que están, todas las voces que eso está en las noticias. Hay que estar muy atento a eso. Tenemos una ventaja, vamos a utilizarla, que son esas plataformas, que casi primero llega la noticia y después suceden los hechos. Es una cosa tremenda. Hay que estar muy atentos a todo eso. Pero no para asustarnos, sino para acelerar ese proceso de transformación, entre otras cosas. Aquí está el manual.
No le pierdan pisada a esto. Primero de Kefas 1, 6 al 15. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos. Y muchos dicen, ¿un poco? Yo no aguanto esto, hermano. Por allí empieza este manual, esta cosa. Estás siendo un poco afligidos por diversas pruebas. O sea, no negamos la realidad. Partamos de allí. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, entonces viene la fe. Viene entonces el porqué de las cosas. Entonces yo no voy a ver el dolor de la prueba, sino voy a ver el propósito que me va a conducir, que tiene que ver con mi fe, en el cual yo he reiterado muchas veces y todos nosotros, en todas las enseñanzas, la importancia que es la fe. Ahora, preocupémonos de alguna manera si estos procesos no se están dando en mi vida. Si yo tengo una vida light, que todo está chévere y no pasa ninguna cosa. Ahí sí me tengo que preocupar yo. Porque entonces o soy perfecto, que no necesito ninguna condición de pruebas, y eso es imposible, o estoy tan alejado que no estoy viendo las cosas. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, se hallada en alabanza. En medio de la aflicción, alabanza, gloria y honra en la revelación de Yehoshua el Mesías. Esta mañana creo que decía el Moreda Tiel de una persona, yo no la vi. Bueno. Se cumple lo de anoche. No fue anoche, fue antenoche. Estábamos diciendo que las cosas están pasando tan rápido que uno definitivamente uno sabe cuándo fue ayer, antier, cumpleaños, no sé qué, tal. Es un desastre, una cosa. Y no es porque nos estamos poniendo viejos entre parejas. Esa es otra historia, esa es otra clase. ¿Qué es lo que decías tú? ¿Va bajando o va subiendo? No, que es la actitud. Que la casa se estaba inundando, y no sé el ejemplo que estaba viendo, y la persona estaba, bueno, no es que le estaba haciendo una fiesta. La misma hermana, no sé si vieron el video que pasó Eliezer con la hermana Cifra. Ella estaba haciendo su oficio y estaba como un picnic. El Señor bendiga a esa mujer. Porque cualquiera, yo le voy a decir una cosa, que esté en la situación, que el agua le está llegando y bueno, su cara no era tampoco de una fiesta de alegría y todo, pero estaba viendo no el vaso medio lleno, sino la casa medio llena, pero porque es la actitud, es que esto, gloria y honra y revelación en nuestro Mesías. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, porque es una cuestión de fe. En quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es Simchat Torah, ese es Sheminit Atzeret. Esa es mi actitud. Eso es lo que tenemos que tener. Obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, el fin no que se va a terminar, sino el objetivo, que es la salvación de las almas. Entonces, en todas estas expresiones se resume todo, los profetas, todo lo que hemos hablado con anterioridad en esta y en otras clases, en otras enseñanzas. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron acerca de la gracia designada a vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, y lastimosamente ni los entendieron, ni los quisieron entender, los mataron. Acerca de esa condición de salvación, que le dicen, si ustedes hacen eso, se van por el barranco. Bueno, nos vamos por el barranco y te matamos, y listo. Indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces hay padecimiento y gloria. Pero este cóctel a mí no me gusta. Yo agarro la gloria, yo agarro lo bueno y tal, pero el padecimiento y las pruebas no lo agarro, pero le tengo malas noticias. El combo es completo, porque uno va a depender del otro. ¿Cuál es la diferencia? Mi actitud. Mi actitud.
Dice verso 12, a ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de lo que os predicaron el Evangelio por el Espíritu de Santidad enviado del cielo. Cosas en las que los ángeles, mirando fijamente, anhelaban penetrar. ¿Sabes qué es templado, hermano? Que los ángeles no tengan envidia. Porque hay cosas que esos malaj o malajín no pueden hacer. Porque no están llamados, su propósito no es ese. Pero nosotros sí. Anhelaban penetrar, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestros entendimientos, sé sobrios. Sé sobrios, está allí parado, incólume, y está sin caer, y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Josué el Mesías, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que tenéis cuando estabais en vuestra ignorancia. Acuérdense que estamos hablando de un proceso de transformación, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, transformados. Eso es. Termino con esta preciosidad que tiene que ver con honra y gloria. Y aquí pudiera escoger, cualquier cantidad de salmos. Yo escogí solamente 72, 16 al 19. Que las mies del campo abunden. Porque quizás es la voz de todos esos hombres y mujeres que se congregaban allá en el templo para pedirle al Señor en ese último día por la cosecha que iba a venir. Que las mies del campo abunden y se agiten en la cima de los montes. Que su fruto esté lozano como los ceros del Líbano. Y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo. Que su nombre sea por siempre. Que su nombre sea propagado mientras dure el sol. Y que en él se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bendecido. Bendito sea Adonai Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Bendito para siempre sea su nombre glorioso y que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Amados hermanos, ¿qué decimos? Haxamea, Shemini Aseret, Besimhat Torah. Amén. Amén. Aleluya. Así que vamos a tener un poquito de todas estas cosas. Lamentablemente tenía que colocar, pero creo que el mensaje ha llegado. Nos vemos acá el lunes entonces. Un poquito antes de las 7. Hay que hacer arreglos para poder cumplir con eso. Bendiciones para todos, pues.